Las 8:12 minutos, 18 de septiembre. A propósito de este tema con Haití, esta situación que se da con Haití, tenemos en la línea telefónica al almirante Sigfrido Pared Pérez. Se sabe de eso. Fue ministro de Defensa más de una ocasión, también responsable de los asuntos de inteligencia a través del Departamento Nacional de Investigaciones DNI. Almirante, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días, Cristian, camarada, así como también Pablo, Rosario, José Francisco, Julián y a todo el equipo de A Diario. Buenos Y días, a todas Saludos. las personas que lo siguen día a día. Saludos, ¿cómo Señor, está eso usted? es la democracia, un almirante hablando de camaradas. Hemos avanzado. Esa es la Un democracia. abrazo. Sí, siempre ha sido así. Gracias, Esa es Pablo. la democracia. Mire, en su experiencia, ¿cómo, a partir de su experiencia, cómo usted ve esta situación? Todos los ministros de defensa le ha tocado en algún momento tomar una serie de medidas ante situaciones de frontera o situaciones de precaución ante alteración del lado haitiano. ¿Cómo usted ve este conflicto? Mira, realmente siempre los conflictos, aunque sean menores o mayores, no importa, son motivos de preocupación a la nación en el sentido de que, como ustedes saben, tenemos frontera con el país más pobre del hemisferio, donde la inestabilidad política, económica y social se ha manifestado siempre, más en los últimos años. Y donde hemos dicho muchas veces que en un país donde el 60% de su población es indocumentada en su propia nación, o sea que para cualquier país del mundo, eso es un motivo de preocupación, tener una frontera de 390 kilómetros y que realmente en la mayoría del espacio se cruza, como dicen, a pie. Almirante, a veces hay, desde el punto de vista civil, la gente ve muchos militares y los camiones que iban a la frontera y eso, y entonces se dice, bueno, era necesario el despliegue militar en ese nivel. ¿Qué pasa? ¿Es disuasivo utilizar muchos militares? ¿Debe ser menor? ¿Cómo usted ve esta parte? Mire, la cantidad siempre es relativa. Siempre la persona va a decir, el personal civil, que es demasiado movimiento, pero también hay que pensar de que la situación es un factor importante y más, donde poblaciones fronterizas, Rayana, donde se da mucho el caso de situaciones de inestabilidad en cuanto a movimiento de personas. Siempre es bueno tener una mayor cantidad que puedan turnarse de tal manera que haya 24 horas una supervisión. Recordemos que se han dado en la historia muchas situaciones de conflicto en el cual tanto poblaciones haitianas como poblaciones dominicanas han creado cierto nivel de tensión cuando suceden situaciones de diferencias entre ambas naciones. Y por esa razón es preferible tener más de la cuenta y no necesitarla, tener menor y que vaya un conflicto y haga falta más personal. Buenos días, comandante. Julián Roa. Una pregunta. Buenos días, Julián. ¿Usted ha visualizado, usted dirigió el EGAE, el INSUDE un tiempo? Sí. Fue uno de los artífices de la construcción de la Escuela de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas. Usted, en un escenario virtual, repito, un escenario virtual donde se desbordaran las pasiones en Haití y hubiera una especie de poblada hacia el territorio dominicano, ¿se ha hecho algún tipo de simulación, de diseño de ese tipo de evento que si pudiera suceder? Mira, en todos los juegos de guerra, así como también en situaciones de índole estratégica, siempre hay que tomar en cuenta todas las posibilidades ante una situación en cuestiones fronterizas. Muchas veces decimos, o dicen las personas, o decimos, que a veces esa poblada no es posible, ¿tú me entiendes? O sea, desde el punto de vista, si se quiere, situaciones normales, pero uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar las pasiones. Recordemos, hay un escritor, un sociólogo francés que dice que una persona sola, que es inteligente, que es brillante, cuando está sumada a otro grupo de personas y hay una parte emocional incluida, se convierte en un idiota. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, hay que evitar que cualquier tipo de sensatez
pueda perderse en la frontera y como tal es preferible, como dije hace un momento, estar precavido, estar prevenido antes que después lamentar. Estamos conversando con Sigfrido, el comandante Sigfrido Pared Pérez, ex ministro de Defensa. Ah, ok, almirante. Perdón. No importa. Perdón, claro, corrijo No además. Corrijo, ya usted sabe, eso está borrado y ahora volvemos. No, está bien. Edita, Vladimir, edita. Editemos y además, qué bueno que siempre ha sido así, nos haya saludado como camaradas. Y usted debe venir por aquí para compartir otros temas. Eso, Claro, está pendiente. pendiente. Hablar otros temas. Sí, Hoy específicamente este tema. Hoy específicamente, yo quiero preguntarle a usted, con la mesura que le ha caracterizado, lo que mucha gente me pregunta a mí, a muchos de mis colegas en la calle, en los lugares, nos dicen, ¿y tú qué crees que pueda pasar? Nosotros como Estado tenemos los equipos, tanto humanos como armamentistas, para poder enfrentar cualquier situación que uno no quiere que pase. Sí, claro, República Dominicana realmente los últimos gobiernos se han preocupado por eficientizar la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Lo han hecho todos los gobiernos en los últimos tiempos y por esa razón tenemos la capacidad, así como también unas Fuerzas Armadas acorde a la realidad dominicana. Naturalmente hay que entender que este es un conflicto que nada tiene poco que ver con la parte militar. Este es un conflicto más que nada diplomático, en el cual debe manejarse en una mesa de negociación para evitar cualquier tipo de situaciones que puedan afectar a ambas naciones. Recordemos que República Dominicana, ante la realidad haitiana, siempre lleva la de perder en la comunidad internacional, puesto que, como ustedes saben, el país más pobre del hemisferio son negros. Hay una serie de situaciones de que lo hacen víctima por parte de la comunidad internacional, y por esa razón el ser humano tiende a inclinarse un poco más al débil, entre comillas al débil. Pero realmente la que ha sufrido toda esta realidad de los últimos 50 años es República Dominicana. Pero naturalmente, reitero, que esta es una situación que hay que manejarlo con mucho tacto, pero más que tacto, con mucha prudencia, porque recordemos que tenemos un escenario internacional que está muy pendiente y realmente la mayoría de las veces muy injusto con República Dominicana, muy irresponsable con República Dominicana, con mucha dejadez con respecto a Haití, y por esa razón tenemos que pisar muy fino, como dicen en algo popular. Eso es así, almirante. En todo conflicto dominico-haitiano, los dominicanos seremos los verdugos, sin importar la verdad, dónde está la verdad y dónde está la razón. Por su experiencia, mi señor, por su experiencia, necesitamos una reflexión suya en torno a un problema nodal, fundamental. Está en el centro de todo esto, y es las mafias cívico-militares y empresariales que ingresan a indocumentados aquí para un empresariado que les está esperando para sobreexplotarlos, no pagar impuestos, y pasan los gobiernos, incluidos los del PRD, ahora PRM, y los dos PLD en verde o en morado, y no hay manera, los gobiernos huyen a la hora de acabar con esas mafias. Al contrario, ha ido increciendo. Se habla de que las visas dominicanas hacia Haití se venden en puticlubs y en salones de belleza. ¿Qué usted me puede comentar de eso? Porque la solución del problema comienza por ahí. Sin frenar esas mafias, todo es pluma para la calza. Mira, siempre yo he entendido que siempre se ha sobredimensionado estas mafias, supuestas mafias que tienen que ver con este tipo de manejo. Siempre hemos dicho que la frontera dominico-haitiana nació producto de contrabando, y como hay un país más pobre que el otro, y los dos son países necesitados, son países pobres los dos, siempre debe haber comercio fronterizo. Y realmente cuando hay una presión laboral por parte de Haití hacia República Dominicana, siempre va a haber sectores que van a tratar de manera indocumental. Pero hay que reconocer también que los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo. Yo siempre he dicho que después de Trujillo, o sea, las instalaciones militares en la frontera, así como también de control,
se habían dejado de lado. Ya en los últimos años, últimos 10, 15, 20 años, hemos visto ya unos gobiernos, unos políticos que están dándole carácter a esta situación y han ido mejorando las capacidades nuestras en la frontera. Recordemos que antes, en los años 60, 70, eran capitanes que manejaban compañías y dirigían la frontera. Ya no, ya son generales que tienen instalaciones ya con mucha eficiencia, así como también fuerzas de tareas interagenciales que tienen que ver con aduana, migración, sanidad vegetal, todo ese tipo de requerimientos que tiene la frontera, y por esa razón hemos dicho que vamos caminando y mejorando. Naturalmente, tú acabas de decir que ojalá eso de las visas, lo otro, se eliminen. Pero vamos poco a poco, Pablo. Acuérdate que es difícil manejar una frontera como esa, como República Dominicana, que es de las fronteras más conflictivas o más difíciles del mundo entero. Y realmente, como dije al principio, tenemos frontera a Haití, que es el país más pobre del hemisferio, y si tú imaginariamente le colocas a Haití pegado a Cuba, a Costa Rica o a Nicaragua, hubiese desaparecido hace tiempo. Todavía tenemos República Dominicana porque tenemos unas Fuerzas Armadas que desde el principio, desde el siglo XIX, desde el siglo XVII, XVIII y XIX, hemos tenido control fronterizo. Marque bien, pero dentro de nuestras capacidades hemos respondido a los requerimientos de la nación dominicana. Lo bueno de estar hablando con un exdirector del DNI también es que le podemos preguntar sobre el trabajo de inteligencia para infiltrar esas mafias, que ya incluso se tiene el dato específico, cuánto piden en el destacamento cuando llega el detenido en la camiona, si ese no puede pagar y llega al vacacional de Jaina, ya el monto aumenta. O sea, hay todo un engranaje bien montado. El DNI no puede infiltrar, cosa de agarrar de manera flagrante a estas mafias, sobre todo en el nivel alto, porque está el operario, el carajo, el tipo que viene en un camión, que los trae, que ese no importa mucho, es el de arriba. A veces hay, qué sé yo, un viceministro, un director general, un subdirector general, un oficial de mediano alto rango. No es posible vía DNI hacer una investigación y golpear en ese sentido. Bueno, se han visto varias veces oficiales y alistados que han sido involucrados en estos casos, y algunos han sido sometidos a la justicia, entre ellos civiles y militares, y también funcionarios de índole locales de la frontera. Ahora bien, yo te digo, como te digo una cosa, te digo otra, Pablo. Sí. Es muy difícil que un funcionario de alto nivel, un general de alto nivel, se preste a estar traficando con haitianos de manera ilegal, porque siempre eso tiene, el riesgo es tan alto para tú salir desacreditado, no solamente dentro del punto de vista de la prensa o de la justicia o de los medios, sino también dentro del esquema interno de las instituciones. Todo el mundo sabe, en las Fuerzas Armadas, todo el mundo se conoce, y como tal, nadie quiere estar en boca de que los cuestionen de que uno es un traficante de indocumentados o de mercancías en la frontera. Como te dije, antes era mucho más común ver ese tipo de cosas, hace 40, 50 años. Ya no, porque ya hay mucho más controles. Recuerda que a raíz de las fuerzas de tareas interagenciales, las unidades motorizadas tienen cámaras donde en el C5I se monitorean todos los movimientos y la ejecución por parte de los soldados y oficiales del desempeño en el servicio fronterizo. O sea, que hay mucho más control actual. Sin embargo, a pesar de esos controles, el número va en creciente aumento. Es que va a existir. Nunca tú vas a acabar con un delito de esa naturaleza totalmente. Fíjate, el narcotráfico es otro renglón en el Caribe, no en la frontera, en el Caribe, que es difícil controlarlo totalmente. Siempre van a haber grupos que violen o que pasen. O sea que no es ninguna frontera del mundo es totalmente controlada. Sí hay controles eficientes, pero 100% es imposible. Bueno, pues nosotros agradecerles a usted. A ustedes. Que comparta conocimiento, porque viene de la experiencia. Tiene que venir personalmente. Tiene que venir. Ya él dio su palabra y no, yo tiene que creo venir, en eso. eso no es así, ¿no? Sí, No, tiene que está venir. pendiente, sí. Es ministro de Defensa de la República Dominicana, además un técnico.
El almirante. El almirante. Sigfrido Pared Pérez. Así Así es, y nuestro amigo también. Así que muchísimas gracias por este conocimiento, que es información compartido con A Diario. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, un fuerte Pasen buen día. abrazo. Qué cosa, Nosotros vamos el más a... político de los Pared Pérez es el militar. Para que lo sepa. El más y el Eso es mejor. el cariño de Pablo. El mejor No, político nosotros- de los Pared Pérez. nosotros- Brillante. Nosotros también decimos que sí a eso. Y un trato diplomático, cordial siempre. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer un tránsito bien rápido, Tú como sabes, diría el señor. Te robo 30 segundos porque siempre me gusta destacar esto a los funcionarios, a los que estuvieron y a los que están. Sí. Porque Sigfrido es un ejemplo de cuando usted se comporta correctamente, Señor. pasa a la oposición y su vida no cambia para nada. El mismo Ni afecto, el tiene que mismo andar con la respeto, parafernalia el mismo militar y reconocimiento. O sea, cosas como nunca utilizó esa parafernalia, pues sigue su vida Así es. normal. Y yo siempre recuerdo, porque coincidíamos mucho en Lucía, este Sí. señor con su hijo, la esposa y un amigo. Digo, adiós, pero el ministro de Defensa, ¿y dónde está la guardia? No, la guardia está por ahí. Y luego, porque el pobre es escogidista, nadie es perfecto, ¿no? No es del Licey. Entonces tú estabas en el Bueno, Quiqueya y de la repente cosa buena de él. tú veías al ministro Esa de es su mejor Defensa parte. con Carlito, dos amigos y el hijo. Digo, venga, ¿qué pasó? Digo, mira, esto es un ejemplo para los actuales de la humildad, Sí. porque el carguito como mucho por 48 meses. Darse Mire, a eso es querer. importante. Y a veces uno decía, viéndolo ahí con una gorrita, Ese no es. nos reíamos porque iba algún funcionario a tirar la primera bola o a acompañar. Y eso era una vaina de gente, 10, 15, 20. Salió de B3 la persona. Y en una ocasión, estando el ministro ahí de defensa, fue un director de policía, sabe que la jerarquía mucho menos. Sí. Como con 30, y después se sentó como con 30 al lado. Y ocurre que Sigfrido tenía a Carlitos. Y creo que Carlitos estaba un poquito más abajo, Carlitos se metía en el juego y quería manillar y vaina y del TH. Sí, no, una cosa terrible. Pero bien. Bueno, son las 8:30 minutos. Transición dramática. Saludos para Iván Ruiz. Estuvo de cumpleaños en estos días. Lo celebró por todo lo alto. Felicidades a Iván. 35 años. Y a Doña Dochi, su madre, la estrella Doña Dochi. Estrella Doña Dochi. Me quiere más que tú, ella, Iván. Felicidades, Iván. Entonces, Se conserva muy bien. y a Iván Juanes de Cortiñas está por acá. Otro Él gran es amigo. economista,